gusto hablar con ustedes. Bien, bien. Bueno, ¿cuáles son las características? ¿Por qué se toma esta determinación? Le contemos a la gente que no conoce, bueno, este tema de la compra de los $200 en los bancos, las restricciones que hay ahora. No, a ver, el Banco Central siempre está cuidando sus reservas y encontró con el cruce de información que había determinados clientes que estaban utilizando a terceros para compra de dólares, ¿no? Entonces lo que ha hecho el Banco Central es pedirle a los bancos que incrementen los controles de quién compra, de que si el que compra tiene perfil para hacerlo, fundamentalmente en aquellos casos en donde hay transferencias de cuentas, de una cuenta a otra persona por transferencia de $200. E incluso ha sugerido, porque esto no lo ha escrito el Banco Central, pero sí lo ha sugerido telefónicamente a los bancos, que bloqueen aquellas cuentas que han recibido más de 5 transferencias de $200 hasta que se pueda justificar ese movimiento, previendo que hay, como decíamos recién, determinadas personas físicas o jurídicas que utilizan a los famosos coleros, a gente que necesita dinero y a cambio de prestar su nombre y su posibilidad de comprar $200 con plata de tercero, recibe alguna retribución, ¿no? Así que bueno, esto es lo que está tratando de hacer el Banco Central. El Banco Central va a ir incrementando los controles seguramente a medida que nos vayamos quedando sin reserva. Recordemos que hasta ahora el único que está vendiendo en el mercado formal, si bien las ventas son escasas, digamos, por valores escasos, pero todos los días hay venta y el único hasta ahora que está vendiendo es prácticamente el Banco Central de sus reservas. No hay exportadores que estén liquidando, aún estando en la parte más alta de la venta de la cosecha, ¿no? Cuestión que ya está pasando. ¿Pero ha detectado alguna irregularidad el Central que tomó esta determinación, más allá de la fuga de reservas? Sí, claro, ha detectado la irregularidad. La ley penal cambiaria, digamos, es bastante estricta. La norma del Central no permite comprar los $200 para terceros, sí permite comprar para atesorarlo uno. Así que todas aquellas personas que hayan hecho esta maniobra van a tener problemas seguramente con el Banco Central, por lo menos le va a abrir un sumario cambiario y probablemente con la Unidad de Información Financiera por una operación, digamos, vinculada al lavado de dinero, atento a que, digamos, no se está cumpliendo la normativa. Y por otro lado, los bancos, para cubrir su responsabilidad, van a hacer lo que se llama un ROS, un reporte de operación sospechosa. Es decir, aquellos bancos que tengan clientes que hayan recibido 5, 10, 20 transferencias de $200 de distintas personas, que no se pueda comprobar, no se pueda justificar, va a reportar esa operación a una unidad de información financiera y esta seguramente va a hacer un sumario y va a abrir una investigación. Así que, digo, la verdad que no parecieran operaciones muy significativas de lavado de dinero, pero sí hay una violación a la ley penal cambiaria y la ley penal cambiaria no tiene mínimos. Cuando se viola y le corresponde un sumario. Sanciones. La última consulta de mi parte, por lo menos, José, tiene que ver con una pregunta sencillísima. ¿Qué va a hacer usted o qué haría usted como economista post pandemia? El gobierno ya está elaborando, dicen, por lo menos medios de Buenos Aires, un plan para salir de la pandemia. Bueno, ¿cuáles serían los 3 o 4 puntos importantes que debiera atacar el gobierno después de la pandemia? Bueno, la primera, obviamente, recrear un clima de optimismo para las inversiones, para que vengan las inversiones, porque más allá que es importante que el gobierno o los gobiernos, nación, provincias y municipios comiencen a gastar, como no tienen con qué, digamos, porque la verdad que la recaudación tributaria es tremendamente magra. La obra pública es importante, pero no va a poder generar el empleo que está perdiendo el sector privado. Entonces lo que hay que hacer rápidamente es crear condiciones para que la inversión se recree, para aquellos que todavía tienen dinero lo puedan invertir, sea ahorros o sea inversor que venga, digamos, que haya juntado un capital y haya reservado para un momento mejor del que estamos viviendo hoy, y fundamentalmente crear las condiciones de seguridad jurídica para que también vengan inversiones extranjeras, porque lo que va a estar muy buscado en el mundo son inversores extranjeros. Habrán escuchado al presidente de Uruguay anoche manifestando la apertura de Uruguay para recibir inversiones extranjeras que generen empleo y para recibir a gente que quiera trabajar. Así que me parece que esta va a ser una constante en todos los países del mundo, y entonces acá hay que recrear estas condiciones. Para eso hace falta un plan, para eso hace falta que haya acuerdo entre las principales fuerzas políticas, para ello hace falta, digamos, un acuerdo entre oposición
con el gobierno, con el oficialismo, hace falta un acuerdo dentro del propio oficialismo y hace falta un acuerdo entre empresarios y sindicatos para recrear condiciones de competitividad que hoy Argentina no tiene frente a los países de la región y que obviamente en esta búsqueda o en esta puja por atraer inversiones, otros países de la región van a ser elegibles en lugar de Argentina. Así que me parece esa pata fundamental, porque con el Estado solo, si bien es muy necesario en esta etapa, no alcanza para recuperar la economía. José, ni siquiera los niveles que estábamos antes de la pandemia, que ya eran muy malos de Argentina. Ni claro. que digo, niveles digamos, de expectativas buenas para todos, ¿no? Claro, José, se me ocurre que para generar, para hacer un mercado atractivo para los inversores del exterior, va a tener que dar una oferta al Estado de ciertos beneficios, por ejemplo, descuentos, beneficios impositivos. ¿Eso también no va a generar una disparidad de circunstancias para las empresas locales? Es que yo creo que lo tiene que hacer para todas, no solamente para las empresas digamos que vengan de inversiones del exterior, sino para las propias locales. Las empresas argentinas hoy tienen una capacidad ociosa muy alta, más del 50%, digamos, lo dijo el INDEC ayer, 42% solamente de la capacidad productiva de las empresas está siendo utilizada, hay muchísima capacidad ociosa. En una primera etapa eso nos alcanza para salir. El problema es generar empleo, porque lo que se está perdiendo ahora cuando una empresa se cierra, está perdiendo empleo formal. Claro. Y ese empleo formal hay que recrearlo, y para eso hace falta, entre otras cosas, tener una ley laboral más benigna con el empleado, el empresario o pequeña pyme que quiere tomar un empleado, ¿no? Entonces, la verdad que hay que hacer un incentivo a la toma de empleados. Lo decía el presidente de Uruguay anoche también. Ellos están dando un subsidio digamos, a la gente que toma un empleado nuevo por una determinada cantidad de meses. Bueno, va a haber que pensar en cosas como esta para ayudarlo al sector privado a tomar empleados, porque la verdad que tenemos muy pocos empleados formales en el sector privado y la productividad de todas las personas, de todos los empleados, termina siendo más alta en el sector privado que en el sector público. Claro. Con lo cual lo que hay que hacer es generar empleo de calidad, empleo productivo, y para eso hay que crearle condiciones. Una reforma laboral, si no queremos reformar para atrás, por lo menos para los nuevos empleos, para la crisis, para que sea fácil tomar empleados y no genere una obligación que después puede llevarla a la pyme a tener que vender media empresa para pagar una desvinculación. Claro. Digamos, una presión tributaria menor a la existente, porque con la presión tributaria que existe en Argentina, alguien que tiene que invertir plata nueva le invierte en los países de la región que tienen mucho menos presión tributaria que nosotros, y fundamentalmente seguridad jurídica, que es lo que lamentablemente en Argentina no ha existido en las últimas décadas. Argentina pone una norma, crea un impuesto, lo modifica al año siguiente, modifica la ley al año siguiente, así que me parece que hace falta seguridad tiene que haber este acuerdo político que yo digo entre oficialismo, oposición y los principales actores económicos, campo, industria, comercio, sindicatos. Bien. Me quedó una última duda cortito. ¿Cuál sería la penalización para aquellas personas que incurrieron en esto de recibir muchas transacciones, muchos depósitos en dólares, que se les abre el sumario, que ustedes decían, si finalmente se confirma que estuvieron haciendo esto mal, digamos, rompiendo las reglas, ¿cuál sería la penalización? Bueno, puede tener, como mínimo, no va a poder operar en cambio durante mucho tiempo. Digamos, no va a poder hacer operaciones en cambio. Puede tener multa e incluso puede tener sanciones penales si se probara lavado de dinero. Bueno, dependiendo del volumen, ¿no es cierto? Claro. Bueno, José, como siempre, muchísimas gracias, muy atento. No, muchísimas gracias a usted y que tengan todos buen día.